Muy buenos días a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus y ScienceDirect y el gestor de referencias Mendeley. Hoy, gracias a una iniciativa, una gestión del SISB, el Sistema de Bibliotecas e Información de la Universidad de Buenos Aires, con la coordinación de Eduardo Giordanino, estamos en esta sesión para poder trabajar sobre Mendeley. Vamos a estar viendo una presentación teórica sobre cómo alimentar Mendeley, ¿sí? Desde las plataformas de Elsevier, y después vamos a estar viendo también cómo aplicar esas referencias. Eduardo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos todos y bueno, como ya dijo Gabriel, hoy les proponemos abordar desde el Sistema de Bibliotecas y de Información de la Universidad de Buenos Aires una charla sobre justamente Mendeley, que es un gestor de referencias y que Gabriel nos va a ilustrar al respecto. Bienvenidos. Exacto. Vamos a estar trabajando con este gestor, lo vamos a conocer. Para quienes no lo conocen, se los voy a presentar. Para quienes lo conocen, espero darles algún consejito, algún tip que se lleven algo nuevo. Tenemos ya más de 230 participantes. Tenemos participantes de todo el continente americano y tenemos también gente de España. Les damos la bienvenida a todos. Esta sesión está siendo grabada y luego va a ser distribuida para posterior consulta, ¿sí? Tanto la presentación que vamos a ver como el video de la sesión. Vamos a dar comienzo, ¿sí? Muy rápidamente vamos a estar hablando de ScienceDirect, que es una base de datos multidisciplinar, texto completo, 100% producción del Elsevier. Tiene una característica muy importante que es la revisión por pares. Hoy en día tenemos una sobredosis de fuentes, una sobredosis de información, y muchas veces lo que parece fácil no lo es. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una búsqueda, entramos en una plataforma, ¿sí? Y lo que parece buena información no termina siéndolo, o terminamos haciendo mucho retrabajo, porque descargamos un documento, pero tenemos que leer también e investigar sobre la fuente, sobre el autor, a ver si hubo plagio, porque a veces, bueno, lo que parece fácil no lo es. Toda la información que está en ScienceDirect fue revisada por pares, tanto los textos que vamos a encontrar como también las referencias. Y entonces, todo lo que nosotros vayamos encontrándonos en ScienceDirect va a ser de utilidad y no va a requerir de este retrabajo de buscar y verificar si la fuente es confiable, quién es el autor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tiene más de 4.000 revistas. La gente de la UBA en Argentina tiene acceso a la Freedom Collection. La Freedom Collection es la colección más grande que tiene ScienceDirect, son más de 2.300 revistas. Y vamos a incorporar referencias desde Mendeley, desde ScienceDirect, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Mendeley también nos permite gestionar textos completos en formato PDF. ¿Por qué en formato PDF? Bueno, porque no se puede modificar, ¿sí? Entonces, lo que voy a poder hacer es, desde ScienceDirect o desde cualquier plataforma, como vamos a ver, ¿sí? Poder incorporar no solo las referencias, ¿sí? Los metadatos, para poder citar un documento, sino también el texto completo. Si hay algo que no se entiende, si hay algo que digo que no queda del todo claro, por favor avísenme, porque es importante que todos entiendan de qué estoy hablando. Todos entienden lo que son los metadatos y las referencias, ¿verdad? Entonces, vamos a ingresar en ScienceDirect, vamos a abrir un documento, cualquier documento, ¿sí? Y a través de ese iconito que se ve arriba, el Web Importer, ¿sí? Yo voy a poder exportar a Mendeley, ¿sí? Referencias y textos completos. Pero no solo las referencias y textos completos de ese documento, sino también las referencias que que estén mencionadas en el documento. ¿Sí? Lo otro que puedo hacer es, si no, utilizar la opción Export. En la opción Export, ¿sí? Me va a dar la opción de exportar esa información a otros gestores, ¿sí? Porque está en Mendeley, pero también existe Zotero, EndNote, ¿sí? Hay otras opciones. Ahora, ¿qué pasa? Desde ScienceDirect lo puedo exportar también a ellos, exportándolo en formato RIS, ese es el formato que utilizan ellos, y también lo puedo enviar a Reforks de Exlibris. Esto después lo vamos a ver en la parte práctica, así que no se preocupen. Nosotros recomendamos que se registren para utilizar ScienceDirect. ¿Por qué?
porque a través del registro se identifica el patrón de búsqueda, ¿sí? Entonces me va a recomendar documentos. A veces pasa que entro en una plataforma, empiezo a revisar la información y con la información que recolecté, bueno, a veces no me alcanza o quiero ver otro tipo de documentos. Bueno, cuando me registro en Science Direct se identifica ese patrón de búsqueda, ¿sí? Y voy a tener recomendaciones que son sugerencias de lectura, ¿sí? Basado en mi patrón de búsqueda. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me registro en Science Direct y en Mendeley con el mismo correo, lo que va a pasar es que esa información se va a entrecruzar, ¿sí? Y después en Mendeley me voy a encontrar con sugerencias también de personas para seguir, documentos para leer, etc. Eso también lo vamos a leer. También voy a tener acceso a mi historial en Science Direct, a todo lo que leí, a todo lo que descargué, y voy a poder generar alertas. Y entonces de esa manera va a haber algunas búsquedas que voy a hacer todo el tiempo y otras que voy a poder recibir un correo con información. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto, bien. Vamos a hablar ahora de Scopus, ¿sí? Primero vamos a hablar de Scopus y Science Direct, lo vamos a ver en la parte práctica y después vamos a hablar de Mendeley. Scopus es una base también multidisciplinar de resúmenes y citas, ¿sí? Los famosos abstracts. Ahora, también vamos a poder acceder a textos completos desde Scopus, siempre y cuando cumplan con estas dos condiciones, o sean textos de Open Access o sean parte de la suscripción de la institución, ¿sí? Si no, lo que vamos a obtener son siempre los abstracts. Es la mayor base de resúmenes y citas revisada por pares también, ¿sí? Es importante eso. Y toda la información que vamos a encontrar en Scopus también va a estar revisada por pares. Y Scopus indexa más de 38.000 journals. Hoy no vamos a estar hablando muy extensivamente de Scopus, pero siempre que hablamos de Scopus hablamos de lo que está indexado. Por indexado, lo que hacemos es identificar lo que está dentro de la base, ¿sí? Dentro de Scopus. Todo lo indexado está publicado, no todo lo publicado está indexado. Entonces a veces va a pasar que, por ejemplo, vamos a hacer una investigación, vamos a buscar información sobre algún investigador y vamos a ver que en lugar de tener 500 documentos, en Scopus tiene 200. ¿Pero por qué? Si yo sé que tiene 500 documentos publicados sobre este tema. Bueno, publicados sí tiene 500, indexados son 200. ¿Sí? Entonces distinguimos siempre entre lo publicado y lo indexado, pero eso es para otra charla, es simplemente para aclararles esa distinción. Scopus tiene más de 38.000 publicaciones indexadas, ¿sí? Entonces todo lo indexado es lo que nosotros vamos a poder analizar en Scopus. Y en Scopus tenemos diferentes formas también de incorporar información en Mendeley. Y lo podemos hacer de manera masiva. Vamos a hacer una búsqueda, ¿sí? Y yo voy a poder incorporar hasta 500 registros de una sola vez en Mendeley. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a incorporar registros de manera masiva. La pregunta es, ¿por qué 500? ¿Por qué tantos? Porque yo Mendeley lo puedo utilizar offline, ¿sí? Lo puedo utilizar sin conexión a internet. Entonces, descargando esta cantidad de registros, lo que voy a hacer es después, por ejemplo, cuando esté en algún lugar donde no tenga conexión, meterme en Mendeley y ver si esa referencia me sirve o no. Vamos a ver después también las versiones que tiene Mendeley. Entonces, al poder incorporar referencias de manera masiva, yo lo que voy a hacer es ir ganando volumen en información y después ir descartando, ¿sí? Lo podemos hacer de manera masiva, exportándolo tanto a Mendeley como a, también les dijimos, EndNote, Zotero, RefWorks, y también lo puedo exportar en formato CSV, en formato Excel, ¿sí? Entonces me va a tirar un archivo de Excel en donde yo puedo guardar eso, por ejemplo, como un registro, etc. Después esto lo vamos a ver, no se preocupen. También lo puedo hacer de manera individual, ¿sí? Vamos a hacer esta búsqueda y yo desde la página principal, donde obtenga los resultados, ahí puedo marcar algunas de las referencias que me interese incorporar en Mendeley, ¿sí? O voy a poder abrir el documento y exportarlo a Mendeley, ¿sí? Desde esta última opción es de donde también voy a poder abrir el documento completo y es lo que vamos a ver. Ahora, no solamente desde Scopus y desde Science Direct yo puedo incorporar información en Mendeley, ¿sí? Mendeley acepta
información de todas las plataformas, de todas las bases, de todas las editoriales, incluso de la revista Nature. Vamos a abrir un documento de otra publicación, ¿sí? De otra editorial, y vamos a ver que a través de este Web Importer, lo que voy a poder hacer es también incorporar no solo la referencia, sino el PDF si está disponible. ¿Esto para qué me sirve? Porque, por ejemplo, yo me encuentro con una nota de un diario, de una revista, ¿sí? Que sirve para mi investigación, o cualquier tipo de información que esté en una página de Internet, lo voy a poder exportar. Ahora, una aclaración importante: siempre utilicemos bases confiables, ¿sí? A bases confiables, datos e información confiable. A veces pasa que me contactan y me dicen, no, mirá, porque en Mendeley incorporé esta referencia y en el título de la obra me aparece el nombre del autor, y en el nombre del autor el nombre de la editorial, y en la editorial me aparece el año de publicación. Eso a veces pasa porque o la fuente no es muy confiable, ¿sí? A veces utilizamos fuentes alternativas, o quizás puede pasar que el metadato sí esté incorrecto y después vamos a ver cómo es que Mendeley nos ayuda a corregirlos. ¿Se sabe qué porcentaje de la producción mundial está en Scopus? No. ¿Por qué, Rocío? Porque Scopus no busca información, sino que la recibe, ¿sí? Entonces, Scopus es la base más grande, hay más de 5.000 editoriales, pero, a ver, las publicaciones se postulan para estar en Scopus, ¿sí? No es que Scopus va y busca esa información, sino que las publicaciones se acercan a Scopus. ¿El Web Importer se instala o es una extensión del navegador? Buena pregunta, Mariana, eso lo vamos a ver más adelante. El Web Importer se instala y es una extensión que vamos a instalar en el navegador. ¿Cómo descargas el Web Importer a la computadora? Ahora lo vamos a ver, Alicia. Vamos a ver todo eso. Entonces, con este Web Importer, lo que voy a poder hacer es incorporar información de otras editoriales y de otras fuentes. Las revistas de investigación de la UBA están en Scopus. Eso es para la charla de Scopus, ¿sí? Vamos a poder rastrear todo eso. Scopus nos da la posibilidad de rastrear, por ejemplo, publicaciones desde la editorial o desde el título de la publicación. Uno podría manejarse con Mendeley o con Scopus como una alternativa a una de otra. No, Bárbara. El tema es, Scopus es una base de referencias, Mendeley es un gestor de referencias. En realidad se complementan. Y la idea es que ahora veamos cómo es que uno le sirve al otro, ¿sí? O sea, yo puedo tener Scopus y tener un montón de referencias disponibles, ¿sí? en la base, pero ¿qué pasa? A la hora de usarlas, ¿cómo las uso? ¿Cómo las aplico? Para eso vamos a estar viendo Mendeley. Y también, como esta es una editorial seria, responsable, la editorial Nature, identificó también el Web Importer otras referencias que están en este documento, las cuales voy a poder también incorporar en mi gestor. Vamos muy rápido a Science Direct, ¿sí? Vamos a poner, bueno, vamos a hacer esta búsqueda, ¿sí? Vamos a buscar anticuerpos. Yo estoy registrado, ¿y cómo sé eso? Porque ahí arriba aparece mi nombre. Entonces, desde mi nombre voy a hacer clic y puedo ir a, por ejemplo, las recomendaciones, ¿sí? Las recomendaciones son estas sugerencias de textos que otras personas que hicieron las mismas búsquedas que yo descargaron o leyeron. Entonces yo, por ejemplo, este documento no lo leí. A ver, me interesa. Sí, y lo puedo exportar, ya sea desde acá. Lo voy a exportar a Mendeley y ahora acá abajo va a aparecer la extensión RIS y acá me va a abrir Mendeley Desktop, que después lo vamos a ver, ¿sí? Y me dice, bueno, ya asociamos, ya exportamos esta referencia. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero el texto completo. Bueno, eso lo puedo hacer desde acá, con el Web Importer. Lo abro y me dice que el PDF está disponible. Entonces elijo la primera referencia, que va a ser siempre el título del documento, y me dice que hay 47 referencias detectadas. Ahora vamos a las preguntas. Entonces, esta referencia me interesa, esta también,
y este también. Entonces le pido que lo agregue a mi biblioteca o puedo tener más carpetas disponibles, ¿sí?, para mandar la información. Yo quiero que lo mande a mi biblioteca. Le pido que lo agregue. Y acá, donde dice adding, ahora me va a aparecer que descargó correctamente el PDF y descargó correctamente la referencia. En este caso, va a agregar también el PDF y la referencia, ¿sí? Acá agregó solo la referencia. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy trabajando en una computadora, ¿sí? Y lo que quiero ver ahora es la biblioteca. Quiero ver si realmente exportó eso Mendeley a mi biblioteca. Voy aquí a View Library y lo que voy a ver es mi biblioteca de Mendeley Web, donde me dice que descargó las referencias y los textos completos que estaban identificados. Vamos a las preguntas, que hay varias. Mi micrófono hace ruido. Ok, perdón. María, sí, la actividad está siendo grabada. ¿Mendeley se puede integrar con cualquier base de datos académica? Sí, Mirna. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? De hecho, Mendeley permite incorporar información de cualquier base de datos. ¿Sí? Académica, comercial, cualquier tipo de publicación que esté en Internet, nosotros lo vamos a descargar. ¿Qué significa que no descargó el PDF? ¿Que no hay acceso al archivo completo? Puede ser o que no está disponible, ¿sí?, porque solamente está la referencia en este caso, o que no hay acceso al archivo completo, ¿sí? ¿Dónde exactamente descargó el PDF? Pregunta Mariela. En este caso lo descargó a la nube, ¿sí?, a la versión web de Mendeley, que es la que estamos viendo. Después vamos a ver cómo sincronizo para incorporar toda esta información que está en Mendeley Web en mi Mendeley Desktop, ¿sí? Ahora esto lo cierro. Sigo en este documento, ¿sí? Supongo que las referencias y PDF descargados van a las carpetas creadas por cada usuario en Mendeley. Eso lo vamos a ver, Emilio, sí, ahí hago eso. Miriam, sí, lo de las preguntas se puede hacer al final. El tema es que si justo estamos viendo ese tema acá, bueno, lo vamos a responder. Hay preguntas que sí van a quedar para más adelante. Pero gracias por el comentario. Yo acá estoy en el documento, ¿sí? Lo exporté acá, lo puedo exportar a RefWorks, lo puedo exportar en su formato a cualquier otro gestor, ¿sí? Con el Web Importer descargué, pero ahora estoy en ScienceDirect, ¿sí? Ahora vamos a ir a otra base para descargar información de otras editoriales, ¿sí? Acá lo que tenemos es el Centro de Información de COVID-19, donde hay más de 27.000 documentos disponibles de manera gratuita sobre el coronavirus. Y acá vamos a estar en Scopus, ¿sí? Entramos ahora en Scopus, ¿sí?, donde vamos a hacer también la misma búsqueda, ¿sí?, por una cuestión de lógica. Vamos a buscar siempre en título, abstract y palabras claves. Y vamos a ejecutar la búsqueda. Un poco de suspenso de parte de Scopus. Bien, y acá tenemos 1.478.000 documentos, ¿sí? Al principio habíamos dicho que Scopus, si bien nos da las referencias, también nos puede brindar acceso al texto completo siempre y cuando sea o de Open Access, como vemos acá, más de 300.000 documentos, o sea parte de la suscripción. Si quiero incorporar referencias de manera masiva, hago clic aquí en All y si voy a la flechita veo las opciones. Yo puedo elegir todos los registros, ¿sí?, este 1.478.000, o la página. Si elijo la página, lo que puedo hacer es ir abajo de todo y elegir la cantidad de resultados por página. Acá, como está todo marcado.
Entonces, ¿qué pasa? Si yo elijo la página, me va a descargar estas 200 referencias. Vamos a descargarlas. ¿Sí? Si yo pongo seleccionar all, ¿sí? Select all, no me va a bajar 1.400.000 documentos. Vamos a ver qué pasa si pongo seleccionar todos los registros. Voy a pedir que me los mande a Mendeley. Me aparece este cartel. ¿Sí? Como no puede descargar 1.478.000 registros, me dice, si descargas a Mendeley, vamos a descargar solamente los primeros 500, y si descargamos en CSV, el formato Excel, vamos a descargar los primeros 20.000. ¿Sí? Entonces quiero los primeros 500. ¿Por qué? Porque me estoy por ir de viaje o me voy a ir a un lugar donde no tengo conexión. Tengo que empezar con esta investigación, así que lo que hago es acumular muchas referencias y después ver cuáles son los textos o los autores que realmente me interesan. Entonces, vamos a exportar estos 500 documentos. En cuanto los haya exportado, acá me va a aparecer un cartel que me va a decir que fueron exportados a Mendeley y si los quiero ver en la biblioteca. Entonces, como los quiero ver en la biblioteca, voy a hacer clic aquí en ver en la biblioteca, abro, y acá me marca la hora, 10:28, ¿sí? Y aquí tengo las 500 referencias. Entonces después lo que puedo hacer es ver si me interesa o no, la marco y las puedo ir eliminando también. Entonces de esa manera incorporo de manera masiva. Ahora, ¿qué pasa de manera individual? Yo simplemente quiero trabajar con los 3 primeros documentos. Elijo los 3 primeros documentos y los puedo exportar directamente a Mendeley, o puedo elegir y mandarlos a Exlibris, por ejemplo, y fíjense qué pasa. Si yo elijo Mendeley, no me deja elegir la información, porque Scopus ya sabe la información que incorpora Mendeley. Si yo elijo otro gestor, como RefWorks, sí me permite elegir esa información, y también si elijo el formato RIS de Enoch Zotero, etc. Y lo mismo si elijo el formato CSV. Ya lo elegí. Voy a abrir este primer documento. ¿Por qué? Porque quiero el texto completo. ¿Sí? En realidad, no, el primero, vamos con el segundo. ¿Sí? Como es de Open Access, voy a tener acceso al texto completo. Entonces lo abro. Suponiendo que no tengo la referencia, la puedo exportar desde acá. ¿Sí? Entonces siempre haciendo clic en la flecha, elijo la plataforma a la cual lo voy a enviar. Pero como este es un texto de Open Access, quiero el documento completo. Entonces voy aquí a More y voy a View at Publisher. Entonces ahí lo que va a hacer es abrirme la página donde está el texto completo. Vemos que es una publicación de Sage. Entonces es otra editorial. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tengo el Web Importer, hago clic en el Web Importer y puedo incorporar esta información también. ¿Sí? Entonces desde Scopus estoy incorporando información de otras editoriales. Siempre que quiera el PDF tengo que dejar marcada esta opción, que agregue el PDF si está disponible. ¿Sí? Entonces, con respecto a la pregunta que estaba haciendo la compañera, si el PDF está disponible lo va a descargar. Entonces elijo la primera referencia, que es el título del documento, y ahí va a ir descargando y va a ir identificando otras referencias. Entonces, esta también me interesa y esta también. Entonces las marqué. Si el PDF está disponible, le pido que lo descargue y quiero que lo agregue a la biblioteca. El maestro del suspenso, Mendeley, nos está haciendo esperar un poquito. Y siempre me tengo que fijar aquí abajo, ¿sí?, que descargo el PDF y la referencia. ¿Sí? Este es el artículo principal. Entonces tengo el texto completo. Perfecto. En el otro caso, esta otra referencia, ahí la está agregando. En este caso también incorporó el PDF y la referencia. Y aquí le está agregando, vamos a ver.
Ahora vamos a las preguntas. Ya estamos terminando con Scopus. Antes de pasar a Mendeley, vamos a estar respondiendo preguntas. Y acá también incorporó el PDF y la referencia. Ahora, ¿qué pasa? Esta no es mi computadora, es la computadora de un compañero, estoy en otra ubicación, estoy en la facultad, estoy en otro lado. Quiero ver si esto se agregó a mi biblioteca. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo en una biblioteca, lo tengo en todas. Y después vamos a ver que desde la opción desktop yo puedo sincronizar la información y acá tengo las 3 referencias con los 3 textos completos. ¿Qué me dice que tengo el texto completo? Este iconito. ¿Sí? Entonces hago clic en el icono y tengo el acceso al texto completo. ¿Sí? No lo descargué en la computadora físicamente, por así decirlo. ¿Sí? Ahora está almacenado en la nube. Ahora cuando lo sincronice, ahí sí lo voy a tener en mi computadora. Entonces ahí lo está abriendo. Y acá voy a tener todas las características que tengo en el programa para leer PDF. Puedo resaltar, puedo hacer notas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como tengo la versión móvil de Mendeley, ¿sí? Para mi tablet, para mi celular, yo esto también lo tengo en mi celular. Entonces esto lo puedo estar leyendo mientras viajo, mientras estoy en, no sé, en el campo, etcétera, etcétera. ¿Sí? No digo viajar porque no quiero herir susceptibilidades en esta época tan particular. Entonces, de esta manera incorporamos información en Scopus. Vamos a ir a las preguntas, a ver si hay alguna pregunta acerca de esto en especial. A ver. ¿Cuál es la capacidad aproximada de la nube de Mendeley? Es 1 giga, Daniel. Puede parecer poco, pero ¿qué pasa? Mendeley solamente almacena texto, entonces hay mucha capacidad para almacenar. ¿Hay que estar en la PC de la red de web para tener acceso a las publicaciones de Scopus Science Direct? No, Gabriel, no necesariamente. Hay acceso remoto, como bien decía Laura, desde la Facultad de Agronomía por el cambio de proxy, de IP, que Laura después te puede explicar. O también hay acceso vía correo institucional. Esta presentación la enviarán por mail. Va a estar acá, bien, exactamente. Gracias, Eduardo. Ahí en ese correo la pueden solicitar tanto la presentación que estamos viendo, la presentación, digamos, el PowerPoint, como el video de la sesión. Bien, Luis, buena pregunta. ¿Al exportar las 500 referencias también se descarga el texto completo o solo las referencias? Solo las referencias. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. ¿Sí? Vamos a centrarnos en esa pregunta. Cuando yo hago este tipo de descargas masivas, ¿sí? Elijo la página, elijo Mendeley, y cuando voy a exportar, el cartel este me dice que por la cantidad de documentos, etcétera, solamente puede exportar las referencias, la información. ¿Sí? Si yo descargas más masivas, vamos a poner todos, ¿sí? Que lo descarga Mendeley. Y ahí me aclara que es solamente con la información de la cita. ¿Sí? Ya sea los primeros 500 documentos o el formato CSV. En ambos casos lo que me va a descargar son los metadatos, ¿sí? La información para citar los documentos. La capacidad ya está, hay que esperar que estén tildados tanto el PDF como la referencia para avanzar. No necesariamente, Mariana. ¿Sí? Yo puedo avanzar y después ver si está descargado o no. ¿Se puede incorporar? Sí, Eduardo, se pueden incorporar documentos que ya tenemos. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué otras es compatible Mendeley? EBSCO ProQuest es compatible con todas. ¿Qué modelo de referencia? Estilo de citación, ahora lo vamos a ver. Perfecto. Bien. Vamos a avanzar muy rápidamente a Mendeley. ¿Están viendo la presentación ahora? Sí, bien. No entiendo muy bien. ¿Es necesario entrar en revista para que incorpore el PDF? Sí, María de los Ángeles. Es necesario entrar al PDF. Vamos a hablar entonces ahora de Mendeley. ¿Sí? Es un gestor de referencias. También vamos a ver que es una red social académica, pero principalmente, como estamos viendo ahora, es alimentada por los usuarios. Ustedes crean
su base de referencias, ¿sí? Ustedes van a ingresar en mendeley.com, van a descargarlo y van a ver que no tiene nada, ¿sí? Gracias a este tipo de sesiones es que nosotros podemos ver cómo ir incorporando referencias. Tiene más de 8 millones de usuarios en el mundo, ¿sí? Y tiene más de 8.000 estilos de citación. Tiene 3 versiones. Nosotros hoy vamos a estar viendo la versión desktop y la versión web. Es compatible con la ventanita, la manzanita, el pingüinito, el robotito. Es compatible con todos, ¿sí? No importa el celular o la tablet que tengan, ¿sí? Esa es para la versión móvil. La versión desktop se descarga desde mendeley.com. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es Mendeley? Es un gestor de referencias. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Sí? Nos permite organizar la información que tenemos en nuestra computadora. Hay muchas... Ah, no se ve. ¿No se ve? Perdón. ¿Ahora? Bien. Perfecto. Vamos a rebobinar un poquito. Sí, es gratuita. Estaban preguntando ahí si es gratuita. Sí, es gratuita. Decíamos que Mendeley es un gestor de referencias, es una red social académica, pero principalmente está alimentada por los usuarios, por ustedes. ¿Desde dónde? Desde todas las plataformas, ¿sí? Todas las editoriales, siempre utilicemos fuentes confiables, ¿sí? Más de 8 millones de usuarios y más de 8.000 estilos de citación, y después vamos a ver cómo se aplican esos estilos de citación. Sí, están APA y EEE, están todos, no se preocupen. Tiene 3 versiones, nosotros vamos a estar viendo hoy solamente desktop y web, ¿sí? Son las 3 versiones se complementan, interactúan entre sí y siempre tienen la misma información, ¿sí? Y aclaraciones importantes acerca de Mendeley. Primero, la información que está en Mendeley es privada, nadie sabe las referencias que ustedes tienen, los textos, nadie puede ver esa información. 2. Mendeley no hace magia, no es que yo voy a instalar Mendeley, me va a barrer toda la computadora y me va a decir, Gabriel, esta es toda la información que tenés, acá la tenés ya separada por tema, por autor, por año. No. Ahora vamos a ver cómo es que Mendeley toma la información y de dónde, ¿sí? Y tercero, Mendeley nos da la referencia. Nos da la referencia bibliográfica, no nos da la cita. Por cita entendamos el extracto del documento al que estamos haciendo referencia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que elegir el extracto del documento, cita, cuadro, foto, gráfico, etc. Mendeley nos va a ayudar a identificarlo. Tenemos un par de comentarios. No conozco academia.edu, María, y si lo conociera, yo solamente puedo hablar de las plataformas de Elsevier, ¿sí? Por una cuestión de cortesía profesional, así como espero que los demás no hablen de nosotros. Mendeley es compatible con todos, como les decía, con la ventanita, la manzanita, el pingüinito, el robotito, no importa el celular o la tablet que tengan, no importa el navegador o la computadora, Mendeley es para todos, es gratuito. Cuando decimos que es un gestor, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Nosotros cada vez que vamos a iniciar un trabajo de investigación, un trabajo práctico, lo primero que hacemos muy prolijamente es crear una carpeta en el escritorio, ¿sí? O una carpeta en la carpeta donde tenemos todos los trabajos, trabajo práctico, trabajo de investigación, tesis, y adentro de la carpeta esa empezamos a crear más carpetas y subcarpetas y creamos un laberinto de carpetas, ¿sí? Que solo nosotros conocemos la salida. Y cuando queremos usar esa información, no la encontramos, y cuando la buscamos vemos que la descargamos 35 veces. ¿Pasa eso o no pasa? ¿Sí? ¿No? Tal vez, a veces. A ver, ¿alguien que contestó? Sí, bien. Bueno, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto nos permite organizar esa información, ¿sí? Nosotros lo que usamos actualmente es carpetas. Muchas carpetas en la computadora en donde tenemos la carpeta de referencias y adentro tenemos carpetas por autor, por tema, por editorial, por plataforma, etc. Y lo tenemos repetido 35 veces. Bueno, ahora vamos a ver con Mendeley cómo se simplifica todo eso. Sobre todo cuando pasaste los 50, Miriam. Sí. A ver, los que tenemos un poquito más de años no estamos tan acostumbrados a que sea todo tan fácil. La verdad, ahora vamos a ver cómo Mendeley simplifica muchísimo el proceso. Vemos también que es una base de datos colaborativa, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es crear nuestros grupos, ¿sí? Vamos a ver que hay 3 tipos de grupos.
Y podemos crear nuestros grupos para intercambio de referencias. Entonces, por ejemplo, bueno, hoy que tenemos gente de otros países, incluso de España, de otros continentes, podemos crear nuestro grupo de intercambio, tiramos ahí una hipótesis, una idea, empezamos a compartir referencias y enriquecemos nuestra investigación, nuestro trabajo con feedback de otras personas, ¿sí? Que tienen acceso también a la misma información o a distinta, y vamos también generando esa relación a distancia. Y vemos también que es una red social académica. Yo me puedo poner en contacto con profesionales y colegas prácticamente de todo el mundo, ¿sí? Después vamos a ver cómo se busca eso. Mendeley Desktop y Mendeley Manager. No, ninguna, Mari Carmen, no hay diferencia prácticamente. Bien. Entonces les decía, lo primero que tienen que hacer es ingresar en mendeley.com. ¿Sí? La aplicación es gratuita. Y siempre preguntan, a ver, teniendo diferentes versiones, ¿necesito todas? Bueno, el tema es qué tanto quieren aprovechar las características de Mendeley, ¿sí? A ver, con Mendeley Web simplemente tienen que ingresar en mendeley.com, registrarse y ya van a tener acceso a Mendeley Web, ¿sí? No es necesario descargar nada. ¿Qué van a poder hacer con Mendeley Web? Van a poder incorporar referencias, van a poder hacer descargas, ¿sí? Pero no van a poder instalar, por ejemplo, el Web Importer, no van a poder utilizar esas referencias en sus trabajos, ¿sí? Van a poder, ¿sí? Por ejemplo, buscar trabajo y financiamiento, como vamos a ver. Van a poder, ¿sí? Crear sus propios repositorios de datos, como vamos a ver. Pero no van a poder utilizar las referencias, no van a poder instalar el Web Importer y no van a poder hacer un montón de cosas. Emilio, sí, se pueden tener varias cuentas de Mendeley. No se recomienda. ¿Por qué? Porque, a ver, voy a estar bajando información en qué cuenta cuando la necesito en otra, y en una y en la otra. Entonces, lo ideal es tener una sola y después ordenar la información como vamos a ver. Mendeley aloja los archivos de las bibliografías. Los PDF, sí, ahora lo vamos a ver, Leonel. Me meto en mendeley.com, creo mi cuenta, ¿sí? Me registro con mi correo, y ya estoy adentro de mendeley.com. ¿Sí? No descargué nada, no bajé nada. Voy a poder hacer todo lo que veamos ahora. ¿Sí? Que es, por ejemplo, buscar, hacer búsquedas por título de paper, nombre de personas o grupos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una búsqueda y vamos a ver a qué grupo nos podemos sumar. Voy a tener acceso también a mi biblioteca, por supuesto, a las 3 versiones. Sí, obtengo las 3 versiones, si las descargo y las instalo, las 3 versiones las voy a tener siempre sincronizadas con la misma información. Desde mendeley.com es la única opción desde donde puedo buscar trabajo y financiamiento. Ahora lo vamos a ver eso, ¿sí? Solamente desde mendeley.com. Esta es la versión desktop, ¿sí? Si yo quiero instalar el Web Importer, tener acceso a las referencias desde mi procesador de texto, crear, por ejemplo, referencias de manera manual y elegir la watch folder, ahora vamos a ver qué es la watch folder, para qué sirve, etc. Sí necesito instalar la versión desktop. Mi recomendación es que la instalen en sus computadoras hogareñas, ¿sí? No más por una cuestión de estabilidad de la computadora. Yo la puedo instalar o puede estar instalada, por ejemplo, en la computadora de la facultad, ¿sí? Entonces, me registro en mendeley.com, pero después me dice, por ejemplo, Laura, que en la Facultad de Agronomía está instalado Mendeley Desktop en las computadoras del laboratorio. Yo me puedo meter ahí, ¿sí? Voy a tener acceso a todo, pero ¿qué pasa? Si el día de mañana cambian las computadoras, ¿sí? Esas referencias que yo guardé, esos textos completos, no los voy a perder completamente. Sí voy a perder los textos completos que haya descargado, no las referencias, ¿sí? Entonces, si lo instalo en la computadora de mi casa, yo después voy a tener acceso a toda esa información desde cualquier Mendeley Desktop, ¿sí? Funciona como una nube, pero también me da acceso desde cualquier computadora. Se sincroniza con la versión web. Ahora lo vamos a ver eso. Entonces tenemos la versión desktop. A mi entender es la versión más completa, es donde tenemos mayor cantidad de cosas para hacer. Desde la opción archivo nos van a interesar estas dos opciones, Watch Folder y Add Entry Manually.
Estaban preguntando si en textos que ya tengo incorporados en la computadora, que ya tengo descargados, los puedo agregar a Mendeley. Sí. Esta Watch Folder es la carpeta desde la cual Mendeley va a recolectar toda la información. Ahora vamos a ver cómo es que se elige, cómo es que se selecciona. Personalmente lo que hice fue seleccionar mi carpeta de descargas del navegador como Watch Folder. Entonces todo lo que descargue va a parar esa carpeta, todo lo que sea compatible con Mendeley automáticamente lo va a levantar. Y después está la opción Add Entry Manually. Add Entry Manually vamos a ver cómo se utiliza, ¿sí? Y es la opción que me permite crear una referencia bibliográfica, ¿sí?, de algo que no lo tiene. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con una foto familiar, un libro muy antiguo, ¿sí?, algún documento que no tiene una referencia digital, lo encontramos, lo leemos, nos damos cuenta que nos sirve. Entonces, de esta manera, lo que puedo hacer es, por ejemplo, si estoy en una biblioteca, ¿sí?, estoy en la biblioteca de la facultad, estoy con este libro, que es un incunable, selecciono los párrafos, los extractos de ese documento que quiero utilizar, y después lo que hago es tomar nota de algunos de los datos, ¿sí?, para poder después crear la entrada manual. Eso lo vamos a ver. Ya estamos finalizando, nos quedan 10 minutitos, ¿sí? Después, en la opción edición, no, es donde vamos a poder crear el nuevo grupo, ¿sí? Vamos a tener 3 tipos de grupos. Grupos abiertos, en donde cualquiera puede ser parte, ¿sí?, y ser parte de la discusión, y se pueden intercambiar referencias. Grupos por invitación, en donde los miembros tienen que ser aceptados por el administrador, y también se hace una discusión entre los miembros de ese grupo por invitación, y se pueden intercambiar referencias. O grupos cerrados, en donde el administrador tiene que permitir el ingreso de los participantes, y se pueden intercambiar referencias y también documentos de PDF. ¿Por qué PDF? Como dijimos, porque no se pueden modificar. En la opción vistas voy a cambiar el formato de las vistas, eso no tiene mucha ciencia. Y acá en herramientas nos importan estas dos opciones. Cuando ustedes descargan Mendeley Desktop y comienzan la instalación, ¿sí?, va a aparecer una ventana que dice si quieren instalar el Web Importer y el plugin del procesador de texto. Instálenlo. En el caso de que cierren esa ventana rápido, ¿sí?, porque quizás otra persona estaba haciendo la instalación o no le prestaron atención a esa ventanita, a ese pop-up, desde herramientas se puede volver a instalar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Les pasa que no funciona correctamente o me está tirando error. Bueno, desde esta opción lo puedo desinstalar y volver a instalar. Y en la opción de ayuda, las opciones que nos van a importar son backup y aplicar backup, ¿sí? Como les dije, si algo le pasa a la computadora donde tengo Mendeley Desktop, ¿sí?, donde tengo todas las referencias, etc., las referencias van a quedar almacenadas en la nube, ¿sí?, pero el texto completo se puede perder. Ahora, ¿qué pasa? ¿Lo pierdo? No. Lo que voy a tener es un link desde donde descargarlo. Estamos en Instagram, en @laselsevier, van a poder ingresar en tutoriales sobre Scopus y Science Direct, las plataformas que vimos hoy muy rápidamente. Ustedes lo van a poder ver más en profundidad, y también, por supuesto, Mendeley. Ahí tienen mi correo para cualquier cosa. Vamos a pasar a Mendeley Web. ¿Sí? Estamos ahora viendo Mendeley Web. ¿Sí? ¿Están viendo Mendeley ahora? Sí, sí, se ve. Sí, perfecto, bien. Permite descargar imágenes sin problema. Si están dentro del PDF, sí, Galaxy A20. ¿Cuál de los 3 Mendeley sugerís para una biblioteca a nivel secundario e institutos de formación docente? Mendeley Desktop y Mendeley Web. Norma. ¿Por qué esas dos? Mendeley Desktop, que la tengan en la biblioteca para que la vayan utilizando, para que vayan incorporando información, y Mendeley Web para poder incorporar información desde las plataformas. ¿Mendeley Desktop necesita mantener una versión de los PDF en la PC? Sí, Mauricio. Sí.
Después lo que vamos a ver es si yo borro algo de Mendeley, no lo borro de la carpeta. Cuando se crean comentarios en PDF, pueden exportar a programas de procesamiento de información. Pregunta muy técnica, Mauricio. Mandame un correo con eso. Y si no, podés acceder a la parte de soporte. Eso ya es demasiado técnico. Está fuera de mi área. El mail. El Instagram es este. @las-elsevier. Estamos en mendeley.com, ¿sí? Este es mi muro. Otra aclaración importante es que todo lo que... Eso lo vamos a ver ahora, Daniel. Todo lo que se postea en Mendeley es producción propia, ¿sí? Yo no puedo agarrar un documento de otro y postearlo, ¿sí? Sin previa aclaración, por supuesto. Lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, algunas editoriales permiten compartir el título, un pequeño resumen de ese documento a través de Mendeley, así que lo podemos hacer eso sin problema, pero todo lo que se postea en Mendeley tiene que ser producción propia. Aquí tengo mi biblioteca, como habíamos visto, ¿sí? Con todas las referencias que descargué hoy. Desde esta biblioteca yo puedo tener un error como este, pero se soluciona rápido. Entonces acá tenemos todas las referencias que descargué hoy. Yo puedo crear carpetas. Vamos a crear una carpeta y vamos a ver qué pasa ahora cuando creo la carpeta. Vamos a ponerle UA Mendeley a la carpeta, ¿sí? Y la tenemos acá. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tengo acá son todos los documentos. Y yo sé que tengo que incorporar todos estos documentos a esa carpeta. Entonces la busco, elijo los documentos y simplemente lo que tengo que hacer es arrastrarlos. Entonces, esta carpeta que estaba vacía ahora tiene estas referencias. Estas referencias siguen acá. ¿Sí? El tema es, no es que están duplicadas. Cada vez que yo incorporo información en las carpetas, no es que duplico esa referencia, sino que se refleja, se espeja. ¿Sí? Entonces, le estábamos diciendo por qué sirve Mendeley a la otra opción de crear las carpetas en el escritorio. Porque acá yo puedo ir viendo, por ejemplo, ¿sí? En UA Mendeley y saber si tengo toda la información que necesitaba para mi trabajo. ¿Sí? Yo necesitaba estos 10 trabajos, los tengo, sí, perfecto. En otras carpetas tengo que abrir la carpeta donde tengo todas las referencias o todos los datos y la carpeta a donde tiene que ir a parar toda la información. Y en ese caso, en la computadora sí estaría duplicada la información, ¿sí? A menos que la corte y la pegue. Pero si la copio, voy a tener siempre esos documentos duplicados. En cambio, yo acá puedo tener 35 carpetas con las mismas referencias, y esas referencias no van a estar duplicadas, sino que van a estar espejadas, reflejadas. Tenemos un par de comentarios, de preguntas. Bien, les había dicho que Mendeley interactúa con las otras plataformas, ¿sí? Con Scopus y con Science Direct. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como estoy registrado con este correo en esta plataforma y también en Scopus y Science Direct, tengo estas sugerencias, ¿sí? Entonces me sugiere documentos que están posteados en Mendeley, ¿sí? Son producciones de otros investigadores. También me sugiere personas. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a estas sugerencias y cuando no sepa a quién seguir o cómo empezar, por ejemplo, en mi red académica, bueno, lo que puedo hacer es esto, empezar a seguir a estas personas, empezar a leer esto y ver quién lo está leyendo, porque me dice que hay 4 usuarios de Mendeley que lo están leyendo, etcétera, etcétera. Acá tengo los grupos a los que pertenezco, ¿sí? Y puedo hacer las búsquedas. Les había dicho que Mendeley.com, Mendeley Web, me permite buscar trabajo. Eso lo hago desde aquí, desde la opción Careers. Voy a ver que hay más de 250.000 búsquedas en ciencia, tecnología, salud. Son búsquedas académicas, ¿sí? Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, trabajo en Nueva York.
¿sí? No más para saber, porque como no podemos viajar, no podemos hacer nada. Bueno, si hay algún ingeniero en la sala, vemos que hay 2.161 trabajos para ingenieros o dentro del área de ingeniería hasta a 20 millas de Nueva York. ¿Sí? Estas son búsquedas académicas que no van a aparecer en otro lado. Yo puedo elegir, por ejemplo, la disciplina y que sea ingeniería química y el tipo de trabajo, que sea, por ejemplo, académico. A ver. Y ahí sí, bueno, tenemos 0. Y acá tenemos 140 trabajos para ingenieros químicos hasta a 20 millas de Nueva York. También puedo encontrar financiamiento, ¿sí? Financiamiento para distintas actividades. Puedo buscar o por área de investigación o por el tipo de financiamiento que necesito. Viajes y conferencias, bueno, en este momento no sería muy factible, pero sí, por ejemplo, para equipamiento, para investigación, para programas, para fellowships, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a Mendeley Desktop. ¿Están viendo Mendeley Desktop ahora? Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Me acabo de dar cuenta que tengo muchos papers en el desktop y no en la web. ¿Cómo actualizo la web de mi desktop? Ahora lo vemos eso, Andrea. ¿Puedo trasladar mi PDF del Drive a Mendeley? Sí, ahora lo vamos a ver. Maravilloso que no explique qué pasa con el derecho de autor. Hay limitaciones. Sí, todo lo que nosotros vamos a estar incorporando al estar publicado, ¿sí? No va a estar violando los derechos de autor, siempre y cuando, por supuesto, Galaxy A20S estemos utilizando fuentes confiables, fuentes serias. Si vinculo en carpeta con archivos que ya tengo en Mendeley Desktop, Mendeley crea links a esos PDF, los duplica. Ahora vamos a ver cómo trabaja eso, Rocío. ¿Se puede sincronizar Mendeley con Google Drive o Dropbox? Sí, se puede. Lo tenemos que tener bien armado en la computadora, ahora lo vamos a ver. ¿De dónde toma esas fuentes para la búsqueda de trabajo? Bueno, Eve, buena pregunta. Son empresas que se registran en Mendeley, ¿sí? Cuando una empresa se registra, se puede registrar en Mendeley como empleadora, ¿sí? Esto es más o menos como las páginas de trabajo. Uno se registra como empleado o empleador, entonces tiene la opción de hacer esas búsquedas. Perfil de Mendeley se puede sincronizar con las publicaciones que tienes en tu perfil ORCID. No, Mercedes, no necesariamente porque ORCID por el momento no es un metadato. ¿Sí? Es un dato adicional, pero no forma parte de los metadatos. Mendeley trabaja con los metadatos, con los datos de financiación. Idem para pregunta de financiamiento, exactamente. Yo me postulo a Mendeley, me contacto a Mendeley y digo, bueno, soy una empresa o soy una institución y quiero empezar a hacer estas cosas, y me dan de alta. ¿Cuáles son los formatos que soporta para la exportación e importación de referencias, indudablemente buen lote? Es el formato RIS, Mauricio. Vengo usando Zotero. ¿Puedo transferir la información de allá a Mendeley? Sí, Lionel, tranquilamente. Ahora vamos a ver. ¿Puedo sincronizar mi biblioteca de EndNote a Mendeley? Sí, yo, Lizeth. Ahora vamos a ver cómo. Norma me grita. Si tengo que comenzar con mi biblioteca virtual, ¿me recomiendas usar Mendeley? Sí, por supuesto. Se lo recomiendo a todos. Es gratuito, es sano y es bueno. Tengo acá mi Mendeley Desktop. Y me fijo que la última incorporación la hice a las 10:22. Son 11:01, ya estamos cerrando. 10 y 22 me faltan un montón de referencias, ¿sí? Hago clic aquí en sincronizar y fíjense, no me paro, no hago clic y me dice sincronizar con la información de la biblioteca de Mendeley Web. Le pido sincronizar y acá abajo me va a aparecer la barra de progreso de la sincronización, ¿sí? Mientras vamos avanzando. Y les dije que nos interesaban dos opciones de la opción archivo, que es Watch Folder y Add Entry Manually. Watch Folder es esto que todos ustedes se están preguntando, ¿cómo hago para sincronizar toda la información que ya tengo en mi computadora para que aparezca en Mendeley? Lo que tienen que hacer es esto, ir a Watch Folder y elegir esa carpeta, o crear una carpeta, ¿sí? Y mandar toda la información ahí, o por ejemplo, bueno, mandar toda la información a la carpeta de descargas, por ejemplo, del navegador. Entonces todo lo que vayan descargando a partir de ahora va a ir a parar a Mendeley. Como es información privada, pueden tener todo tipo de documentos. En mi caso, por ejemplo, utilicé la carpeta descargas,
¿Sí? Seleccioné la carpeta de descargas. ¿Y qué pasa? Miren esto. Tiene, bueno, en este caso no, pero si elijo la carpeta documentos, están las subcarpetas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo no las puedo desmarcar. ¿Por qué? Porque estoy eligiendo la carpeta documentos y cuando elijo una carpeta que tiene subcarpetas, ¿sí? Me va a levantar la información de esas subcarpetas. Si yo lo que quiero es que de la carpeta documentos me levante, por ejemplo, solamente lo de la carpeta documentos, marco esa carpeta. ¿Sí? O mis archivos recibidos. Se marca la carpeta documentos, pero no con el tilde, sino con la cajita, ¿sí? Como acá arriba. Entonces me va a decir, de la carpeta documentos solamente voy a levantar lo que esté en la carpeta documentos o My Received Files. Entonces, quienes tengan Dropbox o quienes tengan Google Drive o los que tengan un pendrive o un drive o lo que sea, pueden ir haciendo esa selección. Acá ya me incorporó lo que agregamos hoy. ¿Sí? Tenemos ya los datos del día de hoy. Vamos a Add Entry Manually. ¿Sí? Es esta opción de poder crear una referencia digital de algo que no lo tiene. Dependiendo del formato, voy a tener diferentes datos para incorporar. Vamos a elegir un libro. ¿Sí? El libro se llama Uva Mendeley. Los autores son López Daniel y Gutiérrez Damián. Es del año 1890, tiene 300 páginas. Acá puedo poner un abstract, un extracto cortito de sobre qué se trata el libro. Palabras que lo etiqueten. ¿Sí? Palabras claves. ¿En qué ciudad? Buenos Aires. Es una primera edición. ¿Quiénes fueron los editores? ¿Cuál es la editorial? URL no tiene URL. Puedo poner la URL de la biblioteca donde lo encontré. DOI no va a tener, porque si no, no estaría creando la referencia digital. ISBN sí. Y acá en archivos lo que puedo hacer, por ejemplo, es agregar las fotos que le saqué al libro, desde donde voy a sacar las citas que voy a utilizar. Lo voy a guardar y acá me aparece Uva Mendeley. ¿Sí? Acá tengo las mismas carpetas y fíjense, acá me actualizó la carpeta incluso Uva Mendeley que habíamos creado en la versión desktop. ¿Sí? Entonces, no solo me creó la carpeta, sino que también me exportó las referencias. Tenemos muchas preguntas, muchos comentarios. A ver. ¿Cómo funciona el complemento del procesador de texto? Es lo próximo que vamos a ver. Si tuvieras que convencerme por qué no usar el Drive y en cambio sí usar Mendeley, ¿qué me dirías? Son dos cosas distintas. Norma. El Drive te sirve para almacenar, Mendeley te va a servir para organizar la información. ¿Qué forma de incluir el año en la edición original? Es decir, que figuren las dos fechas. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo inserto un ente corporativo? Perdón por gritar, Daniel. Eso desde mendeley.com y te tenés que contactar con la gente de soporte. Eso no. Migración de Reforge a Mendeley, ¿es factible? ¿Es fácil? Sí, es factible y es fácil. Acá acabamos de ver lo que es la Watch Folder. Emilio, lo primero que tenés que hacer es descargar la versión desktop, la versión escritorio, elegir, por ejemplo, como Watch Folder, la carpeta donde tenés todo lo que tenés en Reforge. ¿Sí? Entonces Mendeley lo va a levantar y vas a tener las mismas referencias en los dos. Mendeley escritorio, ¿dónde deja ver la capacidad de 1 GB? A ver, estaba acá. No, puede estar en ayuda. Si no aparece, a ver acá en opciones. No. Si no está acá, en la opción desktop. Incorporamos ya la entrada manual. En la opción edición tenemos crear nuevo grupo. Acá tengo los 3 tipos de grupos que les había dicho. Abierto, discusión abierta y se comparten referencias. Por invitación, como el público abierto, pero con miembros aprobados, y privado, discusión cerrada y se comparten PDFs. ¿Por qué PDFs? Porque no se pueden modificar. En la opción View voy a cambiar la vista de las citas. En herramientas voy a poder instalar y desinstalar los plugins, tanto el Web Importer como el procesador de texto, y voy a poder chequear por duplicados. ¿Sí?
Ya tengo muchísimos duplicados, entonces, ¿qué pasa? Está chequeando los duplicados y desde acá es de donde los puedo ir eliminando. ¿Sí? Entonces, hago clic aquí en la flechita y veo todos los duplicados que tengo y los puedo ir borrando. Y en la opción Help es de donde podemos crear backup y restaurar el backup. Tenemos que ir cerrando. ¿Sí? Lo que podemos hacer, Eduardo, si te parece, vamos a poder armar otra sesión sobre Mendeley un poco más avanzado, en el cual lo que vamos a ver es el uso de Mendeley en el procesador de texto. Si te parece, lo podemos hacer próximamente. ¿Te parece bien? Sí, en próximas semanas va a haber otras capacitaciones sobre otros temas. Damos las gracias a todos por haber asistido y aquí les ponemos los mails para que en todo Perfecto. caso se comuniquen o nos pidan alguna capacitación en particular. Exacto. Vamos a estar coordinando esta nueva charla, esta nueva sesión. Mientras tanto, les pido por favor que descarguen Mendeley, que lo empiecen a utilizar, que empiecen a incorporarle referencias, para cuando hagamos este taller, ¿sí? Esta próxima sesión, ya tengamos más, un poco más de claridad acerca de la plataforma, ¿sí? Y por ahí tengamos, bueno, quizás también un poco más de dudas para hacer o dudas respondidas, ¿sí? Muchas gracias a todos.